Bienvenidos a la sexta presentación del curso de primeros auxilios básicos. En este caso vamos a hablar de bioseguridad. Recordemos que nos encontramos en el canal de urgencias para no expertos. Quien les habla, Gustavo Valencia Zuleta, médico, paramédico e instructor de este curso. Comenzamos entonces definiendo qué es bioseguridad como un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto, sea intrahospitalaria o de forma extrahospitalaria. La bioseguridad también depende del escenario, como lo mencionábamos, si es un escenario hospitalario, si es un escenario de una empresa, si es un escenario de múltiples víctimas, así va a cambiar la bioseguridad. También nos habla de que depende de la disponibilidad y los recursos. Dependiendo de la clínica vamos a tener unos recursos y un material de bioseguridad muy diferente a los que de pronto ocurre en hospitales de primer nivel. También la bioseguridad está adherido a guías de procedimientos. Para realizar tal procedimiento se requiere tener esta bioseguridad. Y en salud ocupacional a nivel empresarial se solicita una bioseguridad. Entonces, dentro de la bioseguridad se encuentran los elementos de protección personal que son conocidos como los EPP. En nuestro caso son tapabocas, guantes y monogafas, pero hay muchísimos más. ¿Por qué son entonces importantes los elementos de protección personal? Disminuyen el riesgo de infecciones. Su uso disminuye el riesgo al contacto o al adquirir una infección. Reduce accidentes laborales. Si nosotros los portamos adecuadamente, pues la exposición va a ser mínima. Disminuye la propagación de virus. En este caso, hace algunos años, el COVID-19 nos enseñó acerca de la bioseguridad y que el uso sí disminuía la propagación. En aspectos legales, como guías de práctica clínica, se aconseja el uso de bioseguridad. Y los protocolos de atención, en todos se requiere el uso de los elementos de protección personal. Como ya lo habíamos mencionado al inicio, la bioseguridad y los elementos de protección personal dependen del lugar donde te encuentres. Entonces aquí vemos una imagen donde se usa diferentes elementos para la protección. Dentro de la bioseguridad encontramos el lavado de manos. Una correcta higiene en las manos evita enfermedades y puede salvar vidas. Siempre que vamos a realizar cualquier procedimiento, siempre que vamos a tener contacto con un paciente, vamos a tener que realizar un adecuado lavado de manos. Dentro de los elementos de protección personal encontramos el tapabocas o mascarilla de uso hospitalario, que es un dispositivo que cubre boca y nariz, proporcionando una barrera para disminuir la transmisión directa entre el personal médico y el paciente. Tiene un filtro, tiene bandas elásticas para ajustarlo a las orejas, un clip metálico para ajustar la parte de la nariz y cuando compremos la caja esta tiene que tener un registro INVIMA. Acá podemos observar cómo está compuesto el tapabocas, el ajuste nasal donde encontramos el clip metálico que ese se ajusta a la parte de la nariz, el cordón elástico o las bandas que van hacia las orejas. Tiene unas capas de protección, en este caso tiene 3 capas que son las que evitan o nos ayudan como barrera, tanto de forma interna como externa. Y esta parte al final que tiene un contorno termosellado. Encontramos varios tipos de tapabocas o mascarillas. Los que conocemos son las mascarillas quirúrgicas que acabamos de hablar de ellas, pero encontramos unas mascarillas de alta eficiencia que de pronto las encontramos en el mercado como las N95. Este tipo de mascarillas da mayor protección y sobre todo son utilizados en medio intrahospitalario cuando nos vamos a enfrentar a un paciente que tiene tuberculosis o TBC. También tenemos otro tipo de tapabocas que son los de uso no hospitalario y que los encontramos en la pandemia cuando se realizaron los tapabocas de tela. De la mascarilla de alta eficiencia, como ustedes pueden ver en la imagen, filtra partículas menores a 5 micras, es decir, que nos va a dar mayor protección. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. Este tipo de tapabocas es mucho más costoso que el quirúrgico.
Otro elemento de protección personal, y es el más usado, son los guantes. Son una barrera de protección más importante para prevenir la contaminación con material biológico potencialmente infeccioso, como sangre, fluidos corporales, secreciones, membranas mucosas y piel no intacta de los pacientes, y reduce la probabilidad de transmisión de microorganismos del personal sanitario a los pacientes. Para que los guantes cumplan con su función, pues hay que darles un uso adecuado. Antes de usarlos debemos lavarnos adecuadamente las manos y secarlas adecuadamente. No deben ser lavados ni reutilizados y deben ser utilizados cuando sea necesario, el tiempo que sea necesario. Estos son algunos de los tipos de guantes que hay. Ya depende, hay unos que vienen con látex, otros sin látex y hay unos que se utilizan a nivel de la parte alimentaria. Las monogafas como elementos de protección personal nos ayudan a proteger todo el contorno visual. Esta nos evita entrar en contacto con líquidos, con partículas y nos protegen claramente la membrana mucosa de los ojos. Hay varios tipos de monogafas, hay caretas, hay monogafas que son ajustables, incluso vienen de colores y pues esto ya depende de la economía o del trabajo que tenga cada primer respondiente. ¿Existen más elementos de protección personal? Claro que sí, hay muchísimo más. Hay gorros, las caretas que no se utilizan en todos los casos, están los tapabocas diferentes al quirúrgico como el N95, están los trajes que los usamos en COVID, están las botas que también se utilizaron en COVID, pero también tenemos polainas que son las que protegen, son una presentación de bota un poco más pequeña y ajustable al zapato. Y dentro de todos estos protocolos pues también hay bolsas y hay líquidos para ayudar a la parte de bioseguridad. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. En la parte superior encontrarás el enlace para la siguiente presentación, que hace parte de las acciones básicas para la atención de un lesionado. En este caso hablaríamos de valoración primaria y secundaria en primeros auxilios.